Ya, buenas tardes, chiquillos, chiquillos, chiquillas, estudiantes, estudiantas, como decía alguien por ahí. Bienvenido a la clase número 5 ya, primera videoclase de segundo año F del Instituto Superior de Comercio. Hoy día, chiquillos, iniciamos la clase mostrando el Moodle del curso. Acá en el Moodle del curso están subidos todos los materiales, tanto del mes de marzo como del mes de abril, los que estuvimos trabajando en clase, los materiales también que subimos a la plataforma. Están las clases, ¿cierto? Clase 1, clase 2, los instructivos de cómo se responden las actividades de la clase 1 y la clase 2, asimismo la clase Hágalo pronto porque los 3 vamos a y 4. ocultar, ¿ah? Va a Sí, llegar un punto en que vamos a que lo pueden ocultarlo para no comentar en la sacar unidad. respuesta. Así que y una vez Y que estén acá ocultos no van a viene, poder hacer las actividades. y acá viene finalmente la clase número 1, que la tenemos acá. Unidad 1, clase 1, ¿ya? Esta es la primera unidad ya de segundo medio. Lo anterior era unidad de restitución de saberes, que se nos alargó por tema de contingencia, pero ya empezamos con la unidad número 1, que habla de crisis, totalitarismo y guerra, desafíos para Chile y el mundo a principios del siglo XX. Chiquillos, en esta primera clase vamos a hablar básicamente sobre cómo a principios del siglo XX cambia la sociedad producto de la Primera Guerra Mundial y cómo esta Primera Guerra Mundial afecta inevitablemente a todo el mundo. Esta unidad se divide básicamente en dos partes, ¿ya? Una primera parte habla sobre historia universal, historia mundial, y después se pasa a hablar historia de Chile, ¿ya? Entonces estas primeras clases van a hablar de historia universal, pero sin dejar de lado que todo lo que pase en el resto del mundo inevitablemente va a afectar a nuestro país, hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a partir con historia universal y después vamos a profundizar con cómo esto que pasaba afuera, como en la crisis que sale ahí, la crisis económica de 1929, el surgimiento de los totalitarismos en Europa y finalmente la Segunda Guerra Mundial van a afectar a nuestro país, qué impactos van a producir en nuestro pequeño país al fin del mundo, ¿ya? Este material que vamos a utilizar el día de hoy, que van a ver acá en el video, en esta transmisión en vivo, lo encuentran en Moodle, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar con este material que está acá, que es un Geniali, ¿ya? Que es una especie de PowerPoint que se puede insertar en Moodle y que se puede ver sin descargar, ¿ya? Está online. Y lo pueden ver también desde su dispositivo electrónico, su tablet, su computador o el celular incluso, ¿ya? También viene adjunto una guía 1 que trata la misma temática que está en el Geniali. Esta guía 1 está pensada para los que le acomoda más trabajar con la guía impresa, ¿cierto? Y para aquellos estudiantes que no disponen de computadores en sus casas y que van a ir a retirar el material al colegio, ¿ya? Por eso es que está puesto ahí la guía 1. Y la clase 1 es fundamentalmente una actividad de Moodle donde está el material que vamos a revisar el día de hoy, las preguntas y las respuestas para que vayan respondiendo directamente en la plataforma, ¿ya? Sin tener que descargar nada. Está pensado de esa forma para aquellos que utilizan celulares, sea de forma mucho más efectiva el trabajo, ¿ya? Que no tengan que descargar un Word para editarlo en el celular para después subirlo, sino que se responde de forma directa ahí. Señalado todo esto, vamos a comenzar con la clase 1 del día de hoy. El objetivo lo tenemos ahí en pantalla, la unidad 1, crisis, totalitarismo y guerra, ¿ya? Estos tres conceptos van a ser básicos en esta unidad número 1. La crisis, ya lo habíamos trabajado en clase, se refiere a una situación de cambio, de ruptura de la normalidad, ¿ya? Tenemos una normalidad o algo que está ocurriendo de forma normal, y cuando entra en crisis significa que hay problemáticas tan profundas que intervienen en el normal funcionamiento de una sociedad o de un sistema, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una crisis económica va a afectar tan profundamente la economía de un país que ya no se va a vender tanto, no se va a comprar lo mismo que se estaba comprando antes, debido a que falta dinero, no hay exportaciones, no hay importación. El punto 2 que te habla del totalitarismo, básicamente habla sobre sistemas políticos que van a estar funcionando en Europa
en Alemania, en Italia y también en la Unión Soviética, en lo que conocíamos antes como Rusia, que va a dar paso a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son sistemas de gobierno que son contrarios a la democracia, ¿ya? Por lo tanto, no se vota, no hay no hay una autoridad política que es electa, no hay derechos civiles, los derechos civiles son limitados por parte de los gobernantes, fundamentalmente son regímenes militares, donde los militares se unen, ¿cierto? Y la autoridad política pasa a ser una autoridad militar, o la autoridad militar pasa a ser una autoridad política, ¿ya? Y eso se va a dar durante la década del 30 principalmente y va a ser un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo esto en claro, vamos a ver cómo esto, la crisis del 29, el totalitarismo y la Segunda Guerra Mundial van a afectar a Chile y van a plantearle desafío a Chile y al mundo al principio del siglo XX, desde 1914 en adelante, hasta 1945 que finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Algo que complementar, Samuel? Sí, considerar de que cuando hablamos de guerra mundial, lo mundial no quiere decir necesariamente que todo el mundo participe en la guerra, ¿ya? Por ejemplo, Chile no va a participar, no va a enviar efectivos ni armamento durante la Primera Guerra, pero sí de una u otra forma es mundial la guerra porque todos los países le afecta de una u otra forma. Por ejemplo, en el caso de Chile, si bien no tuvo el conflicto bélico, no envió tropas ni llegó hasta América esta guerra, pero sí los efectos económicos y todas las consecuencias diplomáticas también, que es, ¿a qué nos referimos con diplomacia? Nos referimos a que yo como país tengo aliados y también como país tengo enemigos. ¿Qué pasa si yo soy amigo tanto de un país que está enfrentado con el otro? Que van a ser disyuntivas que en Chile también va a tener problemas. ¿Qué pasa si Chile es aliado, por ejemplo, de Alemania, pero a la vez también va a ser aliado de Estados Unidos y ambos países se van a enfrentar en una guerra? Por lo tanto, bajo esa lógica, la guerra se vuelve mundial porque a todos los países le va a terminar afectando, ya sea por el conflicto directo o también ya sea por las consecuencias de lo que es el tener que enfrentar una economía mundial que se va a enfocar en la guerra y que también va a cambiar muchas dinámicas que tienen que ver con el comercio. Por ejemplo, industrias que mandaban productos aquí a Chile van a dejar de mandarlos porque esas empresas van a dejar de hacer, por ejemplo, ollas, ya una empresa en Chile va a dejar de comprarle ollas a Alemania, por ejemplo, porque esa empresa que hacía ollitas ahora va a estar haciendo misiles o va a estar construyendo balas o armas para la guerra. Por lo tanto, el alcance mundial se lo otorga qué tanto afecta al mundo, directa o indirectamente el conflicto. Complementando lo que señala Samuel, si bien el conflicto Chile no pelea directamente, en Chile, en nuestro país, se vivieron escenas en las cuales habían batallas de la Primera Guerra Mundial. Cerca de Frei Jorge, el archipiélago Frei Jorge, hay un barco alemán que es el Dresden, que se hundió producto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto, sí se libraron batallas acá en Chile. Y la Segunda Guerra Mundial, habían espías alemanes acá en nuestro país. ¿Por qué alemanes? Porque básicamente Chile era aliado de Estados Unidos y exportábamos materias primas, ya principalmente hierro. Por lo tanto, a los alemanes les convenía tener información de cuándo llegaban los barcos norteamericanos a nuestro país, porque, por ejemplo, acá en nuestra región teníamos el mineral del tofo, que estaba siendo operado por una minera norteamericana y de acá se exportaba, de hecho, el mineral del tofo. Teníamos el segundo puerto mecanizado más grande del Pacífico después del puerto de San Francisco. Por lo tanto, ahora está desmantelado. Que ahora está desmantelado en Chungungo, acá al norte de la región, lo que se conoce como la dársena en Chungungo, es el puerto o el resto de los puertos mecanizados del mineral tofo. Por lo tanto, éramos un enclave fundamental para Estados Unidos dentro de esta industria militar que tenían ellos. La necesidad de tener materias primas la obtenían de acá, de nuestro pequeño país al fin del mundo. Igual destacar de que mucho. Chile era un cochinillo y era aliado tanto de Estados Unidos como de Alemania. Claro, de Estados Unidos como de Alemania, pero... De los dos. Y ahí no estamos... Después la Segunda Guerra Mundial va a cambiar. Claro, y eso lo vamos a explicar más adelante, pero para que lo tengan ahí en la memoria y presente. También presente. Avanzamos entonces. La clase del día de hoy, el objetivo es relacionar las transformaciones culturales y sociales producidas por la Primera Guerra Mundial.
la videoclase del día de hoy y también la que está en la guía, ustedes van a ser capaces de relacionar cómo la cultura y la sociedad se transforma a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la Primera Guerra Mundial, que es una guerra que transcurre principalmente en Europa, y cómo esta guerra afecta al resto del mundo y también a nuestro pequeño país, Chile, ¿ya? Principalmente lo que pasa en el mundo después va a permitir ciertos cambios en nuestro país. El comienzo del siglo. Tenemos acá, el comienzo del siglo XX estuvo marcado por una serie de profundos cambios que fueron consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial. Tenemos ahí que la Primera Guerra Mundial abarca los años 1914 a 1918. Recordar que la Primera Guerra Mundial es materia de primero medio, ¿ya? Ahora en segundo medio tomamos las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial y cómo estas consecuencias van a ir cambiando la historia mundial, ¿ya? Van a ir cambiando la sociedad. Pero igual les vamos a repasar algo de la Primera Guerra Mundial porque tomando en consideración que probablemente algunas cosas ya se le olvidaron y ir refrescando materia. Tenemos entonces que la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918, fue un conflicto bélico que afectó principalmente a Europa y al final se mete a Estados Unidos. La sociedad entera se transformó profundamente durante la llamada Gran Guerra. Y aquí, en primera acotación, se le llamó Gran Guerra porque era la primera guerra que afectaba a un gran nivel o una gran cantidad de países, ¿ya? Si bien habían existido conflictos bélicos desde épocas más remotas, esta gran guerra viene a ser como una guerra muy grande, ¿ya? Pero esta guerra es tan grande que impacta a todos los países, pero la Segunda Guerra Mundial es mucho más grande, ¿ya? Pero ¿por qué se le llama Gran Guerra a esta Primera Guerra? Porque básicamente los europeos nunca habían enfrentado un conflicto que pusiera a todos los países unos contra de otros, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial va a ser mucho más profunda, pero hasta 1914 no había existido una gran guerra, una guerra mundial. ¿Por qué se llama guerra mundial? Porque intervienen países y hay batalla en otros continentes, ¿ya? No es que todo el mundo entre en guerra, sino que las principales potencias entran en guerra y también las batallas, como señalé el caso de Chile, se dan en distintos continentes como el continente americano, en África, en Asia. Por lo tanto, ahí la escalaridad de mundial de esta guerra, ¿ya? Igual con una igual acotación, hay que tener en cuenta de que nosotros cuando estudiamos la Primera y Segunda Guerra, hablamos de que se activa el llamado sistema de alianzas. O sea, yo tengo un amigo y ese amigo también tiene otros amigos, y si yo tengo un conflicto con, por ejemplo, con Sebastián, todos mis amigos van a ir en contra de Sebastián. Claro. Y a su vez todos los amigos de Sebastián van a ir en contra mía. Por eso ya no son dos países, sino que son países dentro de alianzas, los cuales todos se unen a su aliado para poder apoyarlo en esta guerra. Claro, una dinámica distinta, una dinámica que si yo ataco a alguien, se mete otro que es aliado mío y otro aliado del otro y se va ampliando el conflicto, ¿ya? A través de estas alianzas, ¿ya? Era un pacto de alianzas. Recordemos, estaba la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ya? Pero eso ya materia pasada. Se anexaron territorios a países, otros tuvieron problemas internos, no olvidar el caso ruso, ¿ya? Rusia va a sufrir una revolución interna que da paso de pasar a un sistema monárquico donde manda el rey, que en este caso era el zar Nicolás II, para pasar a una revolución de carácter socialista, ¿cierto? Donde finalmente se crea la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se establece ya finalmente en 1922 hacia adelante, y eso parte principalmente producto de esta guerra, ¿ya? Pero es materia ya pasada. Otro cambio fundamental van a ser las mujeres que tuvieron mayor reconocimiento social. La sociedad las reconoce finalmente como personas que son útiles, que son capaces de incluso hacer funcionar la economía, ¿ya? Debido a su rol como trabajadora en fábricas durante la guerra, ¿ya? Entonces tenemos que en esta primera parte que el comienzo del siglo XX, de la época de 1900 en adelante, siglo XX, va a estar determinada por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial
cambia de forma tan profunda la relación entre los países y de forma tan profunda cómo funcionan los países, que inevitablemente la mujer va a tomar un rol mucho más protagónico en la economía. En las imágenes que tenemos adjuntas en esta presentación vemos otra cosa muy importante de esta guerra, que es el uso de las armas. Ya había cambiado el armamento en la Primera Guerra Mundial y esa es otra de las características de esta guerra, a diferencia de las guerras anteriores, es que en esta guerra se utilizan armas que son mucho más sofisticadas, que tienen un poder de alcance mucho más largo, que por consecuencia lógica pueden matar a mucho más gente, ¿ya? Ahí vemos en la primera imagen cómo soldados están utilizando un arma, una metralleta semiautomática, están también uniformados con mascarilla antigás, ¿ya? Esto es muy particular en esta guerra porque se utilizan armas químicas durante esta guerra. Armas químicas que fueron tan utilizadas tanto por un bando como por el otro, que finalmente hacen que los países después de esta Primera Guerra Mundial lleguen a un acuerdo de no utilizar más armas químicas durante una guerra, ¿ya? La letalidad del arma química es tan grande por las características que tienen las armas químicas como el gas mostaza. Gas mostaza que una vez que es introducido al cuerpo humano, lo mata. Lo mata porque genera una interacción muy fuerte con el sistema nervioso central, aniquilando de cualquier forma al ser humano, ¿ya? Y lo complicado del gas mostaza es que cuando tú te dabas cuenta que estabas inhalando gas, ya era muy tarde, porque ya había comenzado a hacer efecto en el organismo. Principalmente producía quemazón en la piel que estaba expuesta al gas, en los ojos, en las mucosas, en las vías respiratorias. Por lo tanto, era un gas provocaba un daño muy profundo en la gente, ¿ya? Otra de las características de esta Aquí guerra está buscando tiene que ver, también para una imagen claro, complementaria. esa imagen complementaria muestra cómo eran los uniformes durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y es una guerra que va a ir cambiando, porque era una guerra que en un principio era muy como las guerras antiguas, pero a medida que la industria militar se empieza a meter más en la guerra, cambia la dinámica de la guerra. Se hace una guerra mucho más profesional, una guerra más como la conocemos hoy en día, ¿ya? En la segunda imagen podemos observar una trinchera en la cual soldados se ven que están disparando armas contra el enemigo. ¿Cuál era la característica de esta trinchera? La trinchera funciona como una especie de zanja, de zanjón, de acequia. Para los que han ido al campo, una trinchera sería similar a una acequia por donde se riega, pero de dimensiones mucho más grandes, mucho más amplias. En las trincheras básicamente vivían los soldados y se utilizaban como puestos. Ahí tenemos una imagen que nos muestra el profesor Samuel. Tenemos una trinchera que era una especie de zanja, ¿ya? De túnel descubierto, por así decirlo, donde vivían los soldados, donde estaban todo el día protegiendo esa posición. La trinchera básicamente era el lugar de vida y de muerte de los soldados durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué señalo de vida y de muerte? Porque básicamente la vida en la trinchera era una vida de sobrevivencia. ¿Por qué de sobrevivencia? Ellos se tenían que alimentar ahí, en esa zanja de tierra, tenían que dormir ahí, tenían que hacer sus necesidades fisiológicas ahí, o sea, orinar, defecar ahí en la misma trinchera. Entonces imaginen que es un lugar estrecho, es un foco de infección donde viven todos amontonados, viven todos hacinados. Por lo tanto, una de las imágenes más vivas de esta Primera Guerra Mundial es la vida en la trinchera, que va a marcar mucho al soldado europeo. Por lo Agrégale tanto, lluvia. claro, Agrégale lluvia. a eso tenemos que sumarle que como eran construcciones hechas en tierra, que se excavaban en la tierra, cuando llovía se inundaban, se llenaban de barro. A eso sumarle que en el invierno más crudo en Alemania y Francia también cae nieve, hay temperaturas bajo cero, por lo tanto también se congelaban ahí dentro de las trincheras. Y a eso sumarle el gas mostaza, que el gas, esta característica del gas es que es mucho más denso que el aire, por lo tanto tiende a bajar. Entonces, cuando caía una bomba de gas mostaza cerca de una trinchera,
¿qué pasaba con el gas? Se tendía a ir hacia la trinchera y todos los que estaban en la trinchera, si lo estabas con mascarilla, morían asfixiados y quemados por el gas mostaza. Entonces esa es una de las características principales de esta Primera Guerra Mundial. ¿Avanzamos? Comienzo del siglo, además de los cambios ya señalados, al finalizar el conflicto, había alrededor de 10 millones de personas muertas, que en su mayoría eran soldados que habían fallecido en combate o bien a causa de enfermedades contraídas por las malas condiciones de vida que ocurrían en las trincheras, ¿ya? 10 millones de personas, chiquillos, es una cifra bastante alta, ¿ya? Si lo llevamos acá a cifras que manejamos acá en Chile, 10 millones de personas serían más de la mitad de la población que vive en nuestro país. Nuestro país vive en 18 millones de personas y tenemos que esta Primera Guerra Mundial acaba con la vida de 10 millones, ¿ya? Por lo tanto, más de la mitad de nuestro país estaría muerto producto de esta guerra, si lo lleváramos a cifras. Chile vive en 18, en esta guerra mueren 10 millones de personas. Continuando, las trincheras eran frecuente fuente de enfermedades, suciedad y hacinamiento, ya que estas eran utilizadas por los soldados para esconderse, alimentarse y llevar a cabo sus necesidades biológicas más elementales. Tenían que comer, tenían que defecar, orinar. Si alguien estaba herido, tenían que atenderlo ahí mismo. Entonces los focos de infección eran bastante altos. Y finalmente o morían por disparo, o morían por infecciones, por insecticemias, por neumonía, por mala alimentación y porque estaban encerrados ahí en esa trinchera. Por más que estuviera descubierta hacia arriba, hacia el aire, no se podía escapar de ahí, porque el momento que tú asumabas una parte de tu cuerpo, te llegaba un disparo de la trinchera enemiga. Avanzamos. Ahora también un dato freak, también la condición conocida como pie de trinchera, que era la forma en cómo sucede que la trinchera por lo general era un espacio con un barro muy mojado después del invierno, el pie pasaba en agua, imagínense, meses el pie en agua, lo cual no solamente vienen hongos, le salen heridas, era normal las amputaciones o en el caso de pie, no ni siquiera por recibir heridas, sino porque el simple hecho de tener el pie mojado durante un año completo, sí, prácticamente. Ahora sí contigo. La brutalidad de la guerra. Avanzamos. En esta primera actividad que está hecha para responder en Moodle, ¿cierto? O en la guía, hay que describir lo que se puede observar acá en la imagen. Estaba pensando, a lo mejor el problema técnico, Samuel, viene porque el GIF, pero es un punto aparte, que recién se nos queda pegar la imagen. Puede ser por la inserción de los GIF que se queda medio pegado. Puede ser, está medio lentito, pero no creo que sea. Entonces, la actividad 1 hay que responder en la guía o en Moodle, en la plataforma. Hay que describir lo que se observa en esta imagen. Entonces, la actividad 1, la pregunta 1, hay que describir qué se observa acá. Quiénes están protagonizando la imagen, cómo están vestidos, qué están haciendo, ¿ya? La pregunta 2, ¿por qué el ingreso al campo laboral por parte de la mujer fue algo tan importante para el periodo estudiado? ¿Por qué fue tan importante para la guerra que las mujeres entraran al campo laboral, entraran a trabajar, ¿ya? Eso lo pueden hacer en base a inferencia a lo que estuvimos hablando y a lo que viene a continuación. De hecho, se puede sacar una parte de acá, ¿cierto? Se puede inferir también en base a lo que estamos hablando y también se puede complementar con lo que vamos a ver a continuación. Ahí está cargando, ahí cargó. La Primera Guerra Mundial crea nuevos papeles para las mujeres, asumiendo trabajo y responsabilidades en los que antes habían estado excluidas. Así, por ejemplo, las mujeres que trabajaban en el sector bancario crecieron de unas iniciales 9.500 a casi 64.000. Entonces ahí ya nos da pie, nos da cuenta del aumento significativo de la mujer trabajando en el sector bancario que en el sector servicio. Continuamos. La incorporación de la mujer al mercado laboral alcanza una cifra nunca antes vista hasta el momento. Además, asumen trabajos tan dispares como deshollinadoras, que es la que saca el hollín, ¿cierto? Que es esta mancha de humo, conductoras de camiones u obreras en la industria armamentística.
Así, entre Francia y Gran Bretaña, más de 1,5 millones de mujeres trabajaron en fábricas de armamento, mientras en Alemania el 38% de la fábrica bélica Krupp estaba compuesto por mujeres en 1918. Entonces, en este párrafo se dan datos más concretos, se dan cifras de lo que estábamos hablando recientemente de la introducción de la mujer en el sistema laboral, que antes nunca había ocurrido. ¿Algo para complementar, Samuel? Tener en cuenta de que esta incorporación de la mujer al mundo laboral va a darles un nuevo respiro, un nuevo aire a lo que es el rol de la mujer. Históricamente la mujer ha tenido momentos, dependiendo de la civilización y el tiempo histórico, momentos más de altos, donde han sido muy bien valoradas, y momentos también mucho más, mucho menos altos, mucho más bajos, que como por ejemplo la época de la Edad Media, donde la mujer también era tremendamente desvalorizada, incluso la moderna. Entonces el siglo XX va a partir con un siglo donde la mujer va a partir con el rol típico histórico que había tenido hasta ese minuto, que era un rol siempre que donde la veían siempre en los espacios de familia, la mujer como dueña de casa, dedicada a los hijos, que no tenía mucha relevancia en la historia, salvo las grandes mujeres que eran de la aristocracia, que eran emperatrices, pero no eran vistas como máquinas o sujetos que eran capaces de generar grandes recursos económicos. Esta lógica va cambiando durante el siglo XX, dado las guerras, que van a obligar a las mujeres a salir de sus casas y a sostener sus hogares, que ya no tienen cómo sostenerlos si no están los hombres ahí. Y los mismos países, las mismas sociedades también van a necesitar las mujeres para poder cubrir todos esos puestos de trabajo que quedaron vacíos producto de la guerra. Ahora, también eso va a generar y va a dar impulso para que la mujer se empodere de su rol, y también va a ser el punto de inicio para que empiece, por ejemplo, el movimiento feminista, que ya la mujer, consciente de que merece un rol mucho más participativo de la sociedad, va a crear movimientos para que esto se haga realidad. Porque si bien se incorpora a la fuerza de trabajo, pero no necesariamente significa que sus derechos civiles sean iguales que a los de un hombre. Por lo tanto, dicen, oye, yo estoy ahora trabajando igual que un hombre, produzco igual que un hombre, ¿por qué se me está pagando menos? ¿Y por qué yo no tengo derecho a votar? ¿Y por qué no tengo los mismos privilegios que un hombre si estoy produciendo lo mismo o haciendo lo mismo? Y esos cuestionamientos van a hacer de que la mujer va a surgir los primeros movimientos feministas del siglo XX. Claro, la mujer toma conciencia plena de que es un sujeto que es igual de capaz del hombre, si es igual de capaz de producir, de mantener un hogar en pie, de mantener un país en pie, porque el país tenía que continuar trabajando, mientras el hombre estaba preocupado de estar peleando en el frente de batalla, el país seguía funcionando. Por lo tanto, ahí radica la principal importancia de la mujer, y es que la mujer toma conciencia plena y la sociedad toma conciencia plena de que la mujer es capaz de mantener un país a flote mientras el hombre está preocupado de andar peleando en la guerra, ¿ya? Y eso hace cambiar la mentalidad, cambia el chip, por así decirlo, de las mujeres y también del resto de los hombres y de las autoridades. Pasamos a la segunda actividad, actividad 2, se puede responder en Moodle, los que van a trabajar online, o en la guía, los que trabajan en guía. Actividad 2, ¿qué rol cumplía la mujer hasta antes de la guerra? ¿Cuál era el rol que tenía la mujer dentro de la sociedad, dentro de las familias, hasta antes de la guerra? ¿Ya? Y pregunta número 2, ¿de qué forma la guerra impacta en el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad? ¿Cómo la guerra hace cambiar los roles dentro de la sociedad y cómo la guerra posibilita que la mujer tenga posibilidad de hacer cosas que antes no podía hacer, pero producto de la guerra sí va a estar en parte hacer? Perdimos audio desde... ¿Otra Ahí vez? sí, ¿Ok, sí, cómo va? sí, Ahí sí, ahí sí. se había desconectado el plug. Entonces la pregunta 2 habla de qué forma la guerra impacta, la guerra produce un cambio en el rol, en el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad, ¿ya? Y con eso finalizamos la primera parte, que tiene que ver el cambio de la sociedad con la incorporación de la mujer a un mercado laboral, a una mujer mucho más activa en la sociedad. Y pasamos a la segunda parte de contenido, que tiene que ver con el arte, ¿ya?
¿Por qué se habla de arte? Porque el arte es una representación de la sociedad. El arte posibilita ver cuál es el pensamiento de los individuos y cómo los individuos reflejan mediante el arte, mediante la pintura, la escritura, hoy en día mediante el cine, cómo es su sociedad. Principalmente vamos a tratar el tema del arte pictórico, el arte llevado a través de la pintura, ¿ya? No el arte fotográfico, no el arte del cine, porque en la Primera Guerra Mundial no se ve tanto cambio. Ya en la Segunda Guerra Mundial se puede ver cambios que afectan el cine o la propaganda, que son otros tipos de arte, ¿ya? El arte después de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Las vanguardias del arte son corrientes que se han consagrado por confrontar su pasado y crear desde cero. Las primeras surgieron en Europa a inicios del siglo XX. ¿Por qué surgen en Europa? Producto de la guerra. ¿Y qué características tiene la vanguardia? Es que son creaciones nuevas, que rompen con el pasado. O sea, si se venía pintando de cierta forma, con una vanguardia se cambia el cómo se pinta, se cambia el cómo se crea, se cambia el objeto creado, por lo tanto es una nueva construcción, ¿ya? Eso es una vanguardia, viene a cambiar algo que estaba establecido hasta ese momento, genera un quiebre, un rompimiento. ¿Algo que añadir, Samuel? No, ejemplificar, por ejemplo, con el reggaetón, ¿ya? El reggaetón, ustedes se van a dar cuenta de que cuando ustedes dicen, me gusta, este reggaetón es de los antiguos, porque es de los primeros que se escucharon, esos son los vanguardias, Don Omar, Daddy Yankee, que fueron los primeros en hacer famoso, o incluso algunos otros artistas antes de ellos que crearon el género y que quizás no fueron tan conocidos, ¿ya? La vanguardia siempre van a ser las primeras obras de un estilo determinado, y que lamentablemente, o sea, y que afortunadamente o lamentablemente, según sea el caso, les va a tocar sufrir todo el efecto de ser los primeros, ¿ya? Por ejemplo, lo que son las vanguardias en arte, los primeros siempre son muy maltratados, que no es arte, de que no, lo que están haciendo, por ejemplo, en pintura, no, son puras cosas deformes, eso no es arte. Por lo tanto, como la sociedad y como el arte ya establecido no les gusta estas vanguardias, no les gusta este nuevo arte, por lo general sucede eso, terminan sufriendo mucho. Incluso algunos artistas mueren empobrecidos, mueren avergonzados porque nunca entendieron su arte y después de muertos recién los vienen a valorar y se vuelven famosos. Cosa que va a ser era un genio. Era un incomprendido. De ahí viene, es una expresión muy normal, el adelantado a su época. Esa expresión de es un adelantado a su época se aplica a muchos artistas que son vanguardistas y que hacen cosas a veces con décadas de anticipación a cuando de verdad se empiezan a hacer famosas. Y dicen, la sociedad no estaba preparada para tal persona. Responde a la misma lógica. Que un cambio se demora en llegar al resto de la gente. Y acá dentro de estas vanguardias vamos a ver el surrealismo, ¿ya? Vamos a analizar solamente el caso del surrealismo después de la Primera Guerra Mundial. Hay otras corrientes como el dadaísmo, ¿ya? Que tienen otro el foco, tienen otras características, cubismo. Pero también responden, como el cubismo también, que responden a estas vanguardias que vienen después de la guerra, ¿ya? Como la guerra es tan profunda, cambia la mentalidad de la gente y por consiguiente cambia la mentalidad y las temáticas de los artistas. El surrealismo tenemos entonces que surge en Francia después de la guerra. Este estilo de pintura se caracteriza por no mostrar una realidad como la percibimos normalmente, ¿ya? Ojo ahí, busca mostrar una realidad distorsionada, ¿ya? Entonces, el surrealismo surge en Francia después de la guerra. Este estilo de pintura se caracteriza por no mostrar una realidad como la percibimos normalmente, sino más bien muestra la realidad como si fuese un sueño, es decir, una realidad distorsionada, inventada, ¿ya? Surge como una respuesta crítica hacia la guerra, en la cual muchos soldados expresaban que lo que vivieron ahí escapaba a la realidad, era como un sueño, estar en la guerra, era como una pesadilla. Por lo tanto, lo que se señala con el surrealismo, vamos primero a lo teórico señala que el surrealismo es una representación inventada de la realidad, pesca la realidad y la transforma a una realidad que básicamente no se puede observar, a una realidad que no existe, ¿ya? Crea una realidad, es como los sueños. En los sueños uno tiene ciertos elementos que te permiten distinguir ciertas cosas en un sueño. Por ejemplo, si alguien ha soñado que está en su casa y después sale al patio y el patio está en otro lado.
Esa disociación que ocurre en los sueños es muy propia del surrealismo. O que en el sueño tú puedas ir corriendo y pegas un salto y sales volando. En la realidad no ocurre eso, pero en el sueño sí, porque es una realidad construida, ¿ya? Lo mismo ocurre en el surrealismo. Hay elementos de realidad, pero esos elementos son modificados a un punto que te das cuenta que no coinciden con la realidad. Vamos a la ola. A ver si se alcanza a apreciar. Claro, ahí se ve otra pintura surrealista, ¿cierto? Se distinguen elementos que son reales, pero están llevados más allá de la realidad. Como de pesadilla o de sueño, según su Claro. perspectiva. Entonces, teniendo en consideración esto, pasamos a la actividad. Se me olvida que acá al lado. Actividad Te 3. pasa lo mismo que a mí ayer. Con la pantalla. Actividad 3. Observa las siguientes imágenes de pintura y luego responde. Tenemos la imagen 1 a nuestra izquierda y la imagen número 2 a la derecha. Estas imágenes corresponden a pinturas que son de dos épocas distintas, por lo tanto muestran características que son distintas. Tienen que ver con la forma de pintar y también tienen que ver con que son de corrientes distintas. En base a estas dos imágenes, la imagen 1 y la imagen 2, hay que trabajar con tres preguntas. La primera dice, ¿qué diferencias puede observar entre ambas imágenes? ¿Qué diferencias se observan entre ambas pinturas? ¿Ya? En cuanto a los elementos, qué elementos se ven reales, qué elementos no, qué elementos predominan la escena, qué elementos no, qué colores predominan incluso, cuál es la temática, ¿ya? Esas dos preguntas van enfocadas hacia eso, diferencias entre ambas imágenes. Pregunta 2. ¿Cuál de las dos imágenes o de las dos pinturas coincide más con la realidad? O para explicarlo de otra forma, ¿cuál de las dos imágenes tiene elementos que se pueden encontrar en la realidad? Por ejemplo, en la imagen 2, uno puede encontrar en la realidad un árbol sosteniendo a un reloj derretido. ¿Se podría ver eso en la realidad? ¿Sí o no? ¿Ya? En la imagen 1, uno puede ver una mujer con una bandera. ¿Se podrá ver eso en la calle o habrá existido una mujer con una bandera? ¿Hombres con armas, hombres con esa vestimenta? ¿Habrán existido sí o no? Entonces, en base a eso, tienen que responder cuál de las dos imágenes coincide más con la realidad. Y en la pregunta 3, según lo leído, según lo visto anteriormente, lo leído en la guía o lo visto acá, lo leído acá, ¿cuál de estas dos imágenes, la imagen 1 o la imagen 2, se acerca más a lo definido en el surrealismo? ¿Cuál de esas dos imágenes coincide más con lo expuesto acá? De que el surrealismo es una característica, tiene como característica no mostrar la realidad como la percibimos, mostrar la realidad distorsionada, inventada, como si fuese un sueño. Entonces, con esas tres preguntas tienen que trabajar esas dos imágenes y con ayuda también del texto. Eso sería la actividad número 3, la última actividad de la clase del día de hoy. La última actividad también puesta en la guía. Con eso estaríamos finalizando la clase en cuanto a contenido del día de hoy. ¿Alguna duda o alguna acotación, colega Samuel? No, más que nada, solamente dejar abierta la invitación a que las dudas que tengan ustedes, los estudiantes, las puedan hacer por todos los canales de comunicación que hemos dispuesto. Está el Instagram, está la misma plataforma mandándonos mensajes, también en su momento se han habilitado foros, así que tratar de agotar las vías de contacto para cualquier consulta y resolver las actividades y repetir, ponerse al día con la actividad atrasada porque pronto van a desaparecer y una vez desaparecidas no hay manera de volver a hacer, ¿ya? De tal forma de que cuando regresemos a clase tengan todo eso y vemos qué hacemos con esa actividad, ¿ya? Que tampoco piensen que van a quedar en la nada y les va a servir también. Eso, chiquillos, obviamente la clase va a quedar grabada, va a quedar subida a plataforma. La vamos a subir también a Instagram, yo creo, al canal de Instagram TV. Y De eso, hecho, ya está una, ya hay una que fue la anterior, estamos, que no es lo claro, mismo. mantener las precauciones que ha dispuesto la autoridad, cuidarse, cuidar a la familia, tratar de salir lo menos posible,
Solo si es necesario. Sí, solo si es necesario. También distraerse, no estar todo el día viendo noticias, hacer otras actividades. Si tienen otros hobbies, hagan otros hobbies, siempre dentro de la casa, obviamente. Pinten, escriban, a los que les gusta freestyleen, los que les gusta hacer dibujos, hagan dibujos, distraigan la mente, ¿ya? Y también trabajen en los temas de contenido para no quedar atrasados, ¿ya? Eso, cuídense y en la Eso ha medida sido que todo, nos cuídense, cuidamos que les vaya todos, bien. vamos a solucionar esto, ¿ya? Y esperamos Harto verlo en la ánimo próxima clase, y pero verlo presencialmente. trabajar, que el mundo va a continuar. Así que ese es el Correcto. mensaje. Chao, chao, chiquillos. Chao, chao.